COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado. Las cifras actuales para marzo 2022 reflejan que claramente el epicentro de la variante Omicron se encuentra en la región asiática, específicamente en el sudeste asiático. Los informes actuales mencionarían que Hong Kong se convertiría en el primer país con mayor mortalidad registrada al momento. ¿Cuál fue el problema de Hong Kong y qué es lo que está pasando hoy en día? Es muy importante analizar la situación que estaría viviendo esta región que se encuentra en Asia, sobre todo porque podría conllevar a un problema mayor con lo que es China continental, en donde podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia por COVID-19. En este video vamos a analizar la situación de Hong Kong y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la situación de Hong Kong, en donde el epicentro de la pandemia por COVID-19 para marzo 2022 se localiza en la región sudeste asiática. Una situación muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta para entender que la pandemia no ha terminado y esto podría ser el epicentro de una nueva ola de contagios. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es la situación de la pandemia. A nivel global, los números de casos están disminuyendo. Sin embargo, ello no significa que la pandemia ha terminado. Las decisiones que toman los gobiernos de un triunfalismo previo a una situación donde todavía no se ha marcado el fin de la misma va a conllevar a rebrotes. Y esta es una situación que ya estaría enfrentando Reino Unido. Situación que por 4 días consecutivos ya manifiesta incremento de casos. Sin embargo, el problema actual se centra en los países al sudeste asiático, sobre todo a nivel de Hong Kong, que pertenece a la parte china continental. Es muy importante que, según los registros para el 7 de marzo 2022, la tasa de mortalidad por COVID-19 en Hong Kong es la más alta del mundo. Tras el aumento en el número de víctimas mortales entre los ancianos insuficientemente vacunados, se informó que la ex colonia británica, donde habitan 7.5 millones de personas, ha reportado 25.150 nuevos casos y 161 fallecidos. Dato muy importante. La evaluación de la mortalidad y el impacto de la misma por COVID-19 se hace en relación a una tasa comparada la mortalidad por millón de habitantes. En relación a este punto, según la plataforma Our World Indera, el problema semanal de nuevos decesos por coronavirus para lo que es Hong Kong correspondía a 25.5 muertes por millón de habitantes. Es importante tomar en cuenta que el segundo país que registraría mortalidad sería Letonia, en donde se ha registrado una mortalidad de 9.26 casos diarios por millón de habitantes. Situación bastante importante. Hong Kong, con respecto al segundo lugar de mortalidad, prácticamente se lleva una gran diferencia. Los 25.5 fallecidos por millón de habitantes de Hong Kong en relación a los 9.26 fallecidos por millón de habitantes en Letonia, que es el segundo país con mayor mortalidad en este momento. Hong Kong se ha convertido en el epicentro de la pandemia y, sobre todo, la mayor mortalidad se registraría en esta región. Y la pregunta, ¿por qué se llegó a este punto? ¿Por qué Hong Kong estaría enfrentando la situación que hoy día se refleja? Uno de los puntos muy importantes que las investigaciones habrían revelado es que la situación de Hong Kong respondería a las acciones que se habían tomado y, sobre todo, a la falta de decisión de las personas en vacunarse. Por 2 años, Hong Kong ha conseguido aislar con éxito a la mayoría de los residentes del COVID-19 y con frecuencia pasaron meses sin un solo caso de propagación local se presentaba. Sin embargo, apareció Omicron y la situación cambió. Esta variante del coronavirus
que se contagia con rapidez, traspasó las medidas de defensa adoptadas por Hong Kong y se ha extendido vertiginosamente en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. La situación ha saturado hospitales, pabellones de aislamiento, ha llevado a que las autoridades tomen medidas para realizar pruebas de detección a los 7.4 millones de habitantes y sobre todo crear apresuradamente 6 centros de aislamiento y tratamiento. La situación que se presentó en Hong Kong, que por 2 años ha tratado de mantener a su población fuera de COVID-19, es que la nueva variante del coronavirus de preocupación conocida como Omicron llegó a la población, a una población con una inmunidad natural baja, dado que los contagios no se habían presentado, y lo más preocupante, con un nivel de vacunación muy bajo de lo recomendado. Es importante mencionar que en Hong Kong la vacunación a las personas de 70 años solo alcanzó el 48% y a las personas de 80 años solo alcanzó el 25%, es decir, un 48% de las personas de 70 años a más estaban vacunadas y un 25% de las personas de 80 años a más estaban vacunadas. Situación que hablamos de 2 dosis. Es importante entender que 2 factores han conllevado a la situación actual que lleva Hong Kong. En primer lugar, el hecho de que Omicron es una variante altamente contagiosa y en segundo lugar, el nivel de vacunación. El nivel de vacunación de la población en Hong Kong para la población vulnerable, solo tomando en cuenta edad, ha sido muy baja. Para las personas de 70 años, solo un 48% de esa población estuvo vacunada. Y para las personas de 80 años a más, solo un 25% estuvo vacunada. Es muy importante entender que la vacunación actual para el 5 de marzo en Hong Kong representa una sola dosis 84.1%, 2 dosis 70.4% y la tercera dosis 26.1%, recargando que la tercera dosis habría iniciado recién en noviembre 2021. Situación bastante baja que ha conllevado a que esta región del mundo sea hoy día el epicentro de COVID-19. Hong Kong al momento es la región con mayor mortalidad para marzo 2022. Situación que va muy lejana a lo que han tomado algunos países como norma, en donde la flexibilización y las restricciones han sido eliminadas por la pandemia. Reino Unido, otros países de Europa, Estados Unidos y hasta Latinoamérica estarían dejando de lado las medidas de protección, teniendo en cuenta que existe al momento un epicentro bastante caliente de casos COVID-19. Hong Kong, Tailandia, Vietnam y otros países del sudeste asiático están enfrentando una tasa de contagios bastante elevadas y sobre todo registrando cifras récord. Es muy importante que esto podría condicionar una nueva ola de coronavirus y no se descarta la presencia de nuevas variantes que podrían originarse a partir de este momento. Es muy importante que nosotros no bajemos la guardia. La situación de la pandemia actualmente se concentra en el sudeste asiático y Hong Kong claramente estaría llevando una situación bastante lamentable. La mortalidad en Hong Kong hoy día representa el primer país por la mortalidad Omicron. Y es muy importante analizar que Omicron no es una variante leve. Y sobre todo la amenaza latente de la subvariante BA.2 y BA.3 está en camino. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido analizar la situación que estaría viviendo Hong Kong. Una de las regiones del mundo que hoy día concentra la mayor mortalidad es la región de Hong Kong. Por 2 años consecutivos, Hong Kong ha tratado de aislar a su población de COVID-19. Sin embargo, la variante Omicron ha sido un factor decisivo en crear la situación que está viviendo hoy día Hong Kong. La tasa de mortalidad por COVID-19 en Hong Kong ahora es la más alta del mundo. Es muy importante que la región con 7.5 millones de personas ha registrado 25.150 contagios y 161 personas fallecidas. Según la mortalidad de la plataforma Our World in Data, mencionarían que la mortalidad en Hong Kong es alrededor de 25.5 muertes por millón de habitantes. El segundo país que presenta una alta mortalidad sería Letonia,
con 9.26 casos por millón de habitantes, existiendo una gran diferencia entre el primer y segundo lugar en mortalidad. Hong Kong actualmente vive una situación bastante difícil. Dos problemas habrían explicado la situación. Uno, la variante altamente contagiosa Omicron, y en segundo lugar, la situación de la vacunación, en donde la población de riesgo, sobre todo las personas de 70 años a más, solo un 48% estaba vacunada, y en las personas de 80 años a más, solo un 25% estaba vacunada. Situación preocupante que estaría llevando al panorama que hoy día se ve en Hong Kong. La pandemia no ha terminado. Si tenemos en este momento un epicentro de la pandemia es a nivel del sudeste asiático, y esto podría conllevar a una nueva ola de contagios y lamentablemente a una nueva variante del coronavirus. No descartemos esas posibilidades, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.